buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, como ven, hoy me tocaba predicar y como el Señor sabe que esto a mí no me gusta, no nos pudimos reunir, no nos pudimos juntar, así que tengo que estar transmitiendo por acá de vuelta. Bueno, yo quería compartirles algo que había puesto el Señor en mi corazón la semana pasada cuando estábamos en la reunión, que Diego oraba. Empecé a sentir algo en mí, ¿no? En lo personal. Y bueno, yo lo quería compartir esta semana con ustedes. Vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice así: Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y quiero resaltar esta palabra, derecho. Desde que creímos en el Señor, desde que lo recibimos, Dios nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Desde que nos convertimos, desde que hemos recibido al Señor, no hemos dejado de experimentar lo que significa eso, ¿no? Lo que representa ser un hijo de Dios. Disfrutar de su amor, disfrutar de su misericordia, ese amor que muchos de nosotros no logra comprender, porque es un amor sin condiciones, un amor sin límites, un amor perfecto, y realmente nos cuesta al ser humano entender esa clase de amor, un amor como el que tiene Dios con nosotros. Es muy difícil de nosotros experimentarlos con Él. Ese derecho de ser hijos de Dios también nos permite ser redimidos, ser perdonados. El derecho de ser hijos de Dios nos dio la salvación y vida eterna. Pudimos disfrutar y experimentar milagros en nuestras vidas, en la vida de amigos, de conocidos, de hermanos de la iglesia, experimentar milagros sobrenaturales que nosotros entendemos que vienen de parte de Dios. Yo sé que Dios hace milagros con gente que no lo conoce, pero ellos no experimentan eso. El entender que Dios está obrando en sus vidas, que Dios está haciendo milagros en sus vidas, y nosotros sí podemos entender eso. Y eso es maravilloso. Y eso no solamente lo permite el derecho de haber sido elegidos como hijos de Dios. Ser hijos nos da la posibilidad de recibir el Espíritu Santo en nuestro ser, para guiarnos, para ayudarnos, para instruirnos, y eso solo lo recibimos como los hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios nos da la posibilidad de recibir miles de promesas que hay en las Escrituras para los hijos, ¿no? Para el pueblo de Dios. Promesas que muchas veces nosotros las tomamos, nos apropiamos de ellas y decimos que esas son para nosotros, que Dios nos los está diciendo en ese momento a nosotros, en situaciones o en cosas que estemos viviendo. Y yo tengo una que me apropié y que siempre, cada vez que estoy pasando una situación difícil o cualquier tipo de cosa, ¿no? Leo este versículo y está en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, y dice así: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y siempre me tomé de esta promesa, que si yo amaba al Señor, que si yo seguía al Señor, servía al Señor, Él iba a hacer que todas las cosas que tuviera que pasar iban a ser para el bien mío. Y eso me daba esperanza, me daba confianza. Yo sabía que tarde o temprano la situación iba a mejorar, que esa situación que yo estaba viviendo iba a ser para el bien mío. Y es algo que lo tomé muy profundo. Todos sabemos que el pecado nos había apartado de la presencia de Dios. Todos sabemos que el pecado nos había condenado a muerte. Otra de las promesas de Dios es esa, de que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos limpia.
Dice Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hace que nosotros podamos volver a estar en la presencia de Dios. Otra hermosa promesa y que muchos tomamos y muchos nos aferramos a ella cuando estamos pasando necesidades es en Filipenses 4, versículo 19, y dice así: este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesite de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta promesa muchas veces la agarramos para nosotros porque en situaciones de necesidad económica, de necesidad de nuestras casas, decimos Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y realmente no es solo para eso. Dice, Él suplirá todas nuestras necesidades. En todos los ámbitos, en la familia, en la casa, en lo económico, en lo espiritual. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y esa es una promesa a los que son hijos de Dios. Es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Pero ¿saben una cosa? Los hijos de Dios no solo tenemos derechos, no solo tenemos beneficios por haber sido recibidos como hijos de Dios, sino que también tenemos obligaciones. Es muy lindo, es muy reconfortante, nos alienta a seguir, nos alienta a cuando estamos mal, nos alienta a hacer, a depender de Dios. Pero no solo tenemos derechos, tenemos obligaciones. Es muy bueno cuando nos hablan de la misericordia de Dios. Es muy bueno cuando nos hablan del amor de Dios. Es muy bueno, es muy lindo cuando nos dicen que Dios nos ayuda, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios nos redime. Es lindo. Pero cuando escuchamos que tenemos obligaciones, es como que mucho no prestamos atención a eso. Pensamos que esas obligaciones no son para mí, son para otros. O no le presto atención porque esas obligaciones muchas veces nos sacan de nuestra zona de confort o de lo que estamos acostumbrados. Yo quiero compartir solo algunas obligaciones que tenemos como hijos y las primordiales, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que me gustaría que te puedas responder a vos mismo. Pero la clave es que respondas siendo sincero. No quiero que respondas lo que esperan de un cristiano, sino que en tu intimidad tú te respondas lo que realmente sentís. Y la primera pregunta, o la primera obligación que tenemos los hijos de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en primer lugar. La pregunta es esta: ¿está Dios primero que tus hijos? ¿Está Dios primero que tu esposo, que tu esposa? ¿Está Dios primero que tus padres? ¿Está Dios primero que tu iglesia, tu trabajo, tu dinero, tu carrera? Si está Dios en primer lugar, te felicito. Pero si no es así, y vos viste que hay cosas que están primero que Dios en tu vida, cambia el orden. Porque no significa que tus hijos no sean importantes. Significa que Dios tiene que estar primero que tus hijos. No significa que tu carrera no sea importante. Lo que significa es que Dios tiene que estar primero que tu carrera. Segunda obligación es amar a tu prójimo. Mateos 22:39 dice así: hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estaba hablando de un segundo mandamiento. El primero
era amar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Y el segundo mandamiento, igual de importante, era amar a tu prójimo. En Efesios 4, versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyo, les dio derecho a ser hijos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo estás con tu relación con el prójimo? Esa es la pregunta. Y cuando me refiero a prójimo, no me refiero a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, a tu iglesia. Me refiero a todo tu prójimo. ¿Cómo estás con los compañeros de trabajo? ¿Cómo estás con los vecinos? ¿Cómo estás con aquellas personas que te hicieron daño, que te trataron mal? ¿Cómo estás con el perdón? ¿Cuánto tiempo tardás en perdonar? Y es una obligación. Disfrutamos de los derechos, pero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y nuestra obligación es amar a nuestro prójimo, sea quien sea, te haya hecho lo que te haya hecho, como a vos mismo. ¿Cómo estás con tu prójimo? Tercera obligación, dice, es llevar el mensaje de salvación. ¿Qué tipo de vida llevas para que los que te vean puedan creer en ese mensaje que le estás llevando? Para que los que te vean algo distinto en vos. Porque el mensaje de salvación es que Jesús vino a salvarnos, que por medio de la cruz Él se sacrificó para el perdón de nuestros pecados, que por medio de su sangre fuimos limpiados, que Él resucitó, que Él está en el cielo. Ese es el mensaje de salvación. Y dice que todo el que en Él crea tendrá vida eterna. Pero mi vida refleja que yo soy un hijo de Dios. ¿Tu vida refleja que sos un hijo de Dios? ¿Que Dios te salvó? ¿Que Dios te adoptó como su hijo? Para llevar el mensaje, tu vida tiene que reflejar eso. Madurar. Hebreos 5, versículo 12, dice así: hace tanto que son creyentes y que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo estás de tu madurez espiritual? Ojo, no pregunto si ya te leíste toda la Biblia o si te la sabes de punta a punta. Lo que pregunto es si lo que leíste, lo que escuchaste o lo que aprendiste lo estás poniendo en práctica en tu vida. Porque muchas veces sabemos un montón de versículos bíblicos y eso no significa madurez. Muchas veces conocemos la Biblia de punta a punta, pero eso no significa madurez. Madurez significa que cada cosa que vas aprendiendo la vas poniendo en práctica en tu vida. Que tu vida va siendo transformada para poder enseñar a otros. Quinta obligación: servir a Dios.
¿Cómo estás con el servicio? Y no te estoy hablando de ese servicio en el templo, ¿no? Que quizás sea parte del servicio que el Señor te ha puesto. Pero te estoy hablando del don que ha puesto el Señor en vos. 1 Corintios 12, versículo 7, dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ese don es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. La pregunta es, ¿le estás permitiendo a Dios que su gloria se manifieste a través de tu vida? Eso es el servicio. Ese es el uso del don que Dios te dio. Dios ha puesto un don dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros. No hay nadie de los hijos de Dios que no tenga un don. Y ese don es para el servicio de Dios, para que su gloria se manifieste a través tuyo. Sí, disfrutemos de los derechos de Dios. Disfrutemos de esos derechos que tenemos como hijo. Disfrutemos de tener un papá amoroso, misericordioso, que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida. Pero también acordémonos que cada derecho tiene una obligación. Nosotros tenemos obligaciones como hijos de Dios. Y esas obligaciones están muy ligadas a los derechos. Yo como ciudadano argentino tengo derechos. Si leemos la Constitución, leemos una cantidad de derechos que tenemos los ciudadanos argentinos. Pero también podemos leer que tenemos un montón de obligaciones que cumplir. Yo no solo puedo apropiarme de los derechos que tengo como ciudadano, sino que tengo que cumplir con mis obligaciones como ciudadano. Ninguna de estas obligaciones están en la Biblia como un pedido, sino que están escritas así, como una obligación, un mandato. ¿Yo puedo ser desobediente y no cumplir? Sí que puedo hacerlo. ¿Puedo apropiarme de mis derechos, pero no cumplir con mis obligaciones? Sí que lo puedo hacer. Porque hasta eso hizo Dios con nosotros, al hacernos sus hijos. Nos dio una total libertad de elegir y decidir. Y mi última pregunta para que te responda es: ¿yo quiero ser obediente a Dios o ser rebelde a Dios? Porque la rebeldía es eso, no cumplir lo que Dios te dice que tenés que hacer. Y si quiero ser obediente, tengo que actuar en consecuencia. ¿Es fácil? No. Quizás no sea fácil. Quizás no sea fácil ser obediente, porque la humanidad lleva miles y miles de años dependiendo de un gobierno, dependiendo del gobierno de Satanás acá en la tierra. Entonces no va a ser fácil que de un día para el otro nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Pero sí tenemos que ponerlo en práctica. Sí tenemos que día a día corregirnos. Sí tenemos que día a día ser cada día más obedientes a los pedidos de Dios y a cumplir nuestras obligaciones para poder disfrutar de nuestros derechos con total plenitud. La semana pasada, cuando Diego oraba y pensaba en esto, y cuando volvió a orar al final y hablaba de un espíritu o no sabía qué, de victimización, realmente me puse a pensar cómo podemos nosotros los hijos de Dios sentirnos víctimas cuando Dios nos dice que somos más que vencedores. ¿Cómo nosotros los hijos de Dios podemos sentirnos indefensos cuando Dios nos dice que nos defiende?
¿Cómo podemos nosotros sentirnos los hijos de Dios? Porque nosotros necesitamos en forma constante que solo Dios nos esté ayudando, que Dios nos esté protegiendo, que Dios nos esté cuidando. Pero cuando se trata de nuestras obligaciones, nos cuesta mucho ponerlas en práctica. Nos cuesta mucho hacer lo que Dios nos dice. Y no porque no queremos, sino porque venimos de una vida. Venimos de una vida que el pecado nos había enseñado a vivir de esa forma. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y de eso se trata el haber nacido de nuevo. El haber nacido en el Espíritu. El que el Señor nos vaya transformando día a día. Pero para eso se lo tenemos que permitir. Y tenemos que poner de nuestra parte. Cuando hablaba de que nos sentimos víctimas, la semana pasada Diego me hacía reflexionar sobre esto. Que nosotros nos sentimos casi siempre víctimas de las circunstancias. Cada situación nos victimizamos. Y no tenemos por qué. No tenemos por qué victimizarnos. Porque Dios ya nos dio la victoria. Nosotros ya no tenemos nada que perder. Tenemos todo por ganar. Así que me llevó a reflexionar sobre esto en la semana. Y pensaba que sí, que nosotros nos aferramos mucho a los derechos que tenemos como hijos de Dios. Y los tomamos y los declaramos y decimos un montón de cosas sobre los derechos que tenemos como hijos de Dios. Pero muy pocas veces hablamos de las obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Así que yo quiero orar por eso. Quiero orar a Dios agradeciéndole por habernos escogido como sus hijos, habernos adoptado como sus hijos, habernos dado la posibilidad de hacernos igual a su Hijo Jesús. Así que, Padre, te doy gracias, Señor, por ese momento en que pude abrir los ojos, Señor, y pude verte, y pude conocerte, y pude aceptarte. Te doy gracias, Señor, porque permitiste que yo fuera uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por todos los derechos que tengo como tu hijo. Tengo derecho a ser perdonado, tengo derecho a ser salvo, tengo derecho a tener vida eterna. Tengo un derecho a vivir una vida acá en la tierra, Señor, como tú lo estipulas para mí. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces no me he dado cuenta o no me he querido dar cuenta de las obligaciones que tengo con vos. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces no quise cumplir con mis obligaciones. Te pido que me ayudes, que nos ayudes, Señor, a ser cada día más fuertes, más sabios, para poder cumplir con todos tus propósitos acá. Queremos cada día parecernos más al Señor Jesús. Queremos cada día parecernos más a tu Hijo, para llegar a la perfección. Y cuando sea el momento,
poder estar en tu presencia, Señor, en el cielo. Te doy gracias por todo, Señor. Guíanos, intrúyenos, para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y bueno, espero no tener que volver a grabar más videos, porque es terrorífico para mí. Pero bueno, lo hago con todo el amor, con todo el esfuerzo que me cuesta esto. Y doy gracias a mi hija Camila, que es la que me ayuda en todo el proceso. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto.